Hola, ¿cómo están? Y muy buenas tardes y bienvenidos al Arte de Ser Feliz con Mary. Y gracias por estar conmigo en este programa. Y hoy, como les prometí, voy a hablar sobre la resiliencia. Y es un programa muy especial para mí, como les dije, de resiliencia, yo sé. Y comenzamos diciéndoles, ¿qué es resiliencia? Este origen del concepto en psicología del primer autor, que lo hizo John Bowlby, que es el creador de la teoría del apego, y el señor Boris Cyrulnik, psiquiatra y neurólogo, psicoanalista y etólogo, que dio a conocer el concepto en su bestseller Los patitos feos. Y les voy a dejar aquí abajito varios links sobre la entrevista de Boris Cyrulnik, que fue realmente de donde saqué este material, y además porque me gustaría que escucharan la historia personal del señor Cyrulnik, que fue una persona que, además de adoptar todo sobre la resiliencia, tiene varios libros sobre la resiliencia y estudia mucho la adaptabilidad. Como etólogo humanista, estudia mucho la adaptabilidad desde el punto de vista de Darwin. Si te gusta este episodio, no dudes en suscribirte y además de activar la campanita para que sigas recibiendo los próximos episodios. Entonces, vamos allá. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad humana que tienes de afrontar las situaciones que te llevan al límite y salir fortalecido de ellas. Potenciar esas debilidades, convertirlas en fortalezas. Las personas resilientes nunca van la vida como dura ni como mala suerte, sino tienen esa actitud optimista de decir, vamos a buscar una solución, que después de la tormenta llega la calma. Entonces, a menudo siempre tienen un buen humor y la capacidad de afrontar esas situaciones con una sonrisa. Y como yo les digo, sonreír es súper poderoso, así que traten de hacerlo. Aquí les pongo Love Yourself y como siempre les digo, todo viene desde el amor. Es algo que habla también mucho el psicoanalista, el señor Cyrulnik, de el amor, el apego familiar, de cómo palabras simples pueden ayudar a un niño a ser resiliente desde niño. Y entonces, este sería el secreto más importante para la resiliencia: amarte a tú mismo, porque eso va a crear confianza, sobre todo confianza en lo que crees, en lo que tú consideras que es lo correcto, y eso te va a ayudar a llevar la resiliencia a cabo. Entonces, esto se puede desarrollar a lo largo de la vida y se desarrolla en base a esas circunstancias justamente que van a ser fuertes, que te van a hacer unos obstáculos en la vida, pero que tú le vas a dar la vuelta a esos obstáculos. No es una cualidad innata, no es genética, sencillamente lo aprendes. Entonces las personas resilientes han tenido modelos a seguir y se han encontrado también por sí solas, luchando en situaciones adversas y desarrollando esas habilidades para afrontar los retos que le da la vida. Les voy a dar un ejemplo. Como ustedes saben, tengo mi programa en mi podcast para Spotify Podcaster, en el que hablé, y bueno, me parece que fue en el podcast que hablé sobre cómo me hice una persona resiliente. Y la realidad es que pasé una niñez súper difícil. Mi papá era un alcohólico. Mi mamá fue una persona enferma en mi niñez, estuvo bastante enferma y no estuve con mis padres en mi niñez. Entonces me criaron mis tías. Entonces pasé de una tía y una tía y una tía a otra. Realmente no era una persona, como estaba lejos de mis hermanos, que me portara muy bien, que digamos, pero hacía lo posible. Y esto era porque mis tías eran unas superwoman y este programa es dedicado a esas mujeres súper poderosas que se convierten en esas mujeres resilientes que van a superar todo. Y mis tías son ese tipo de personas. Entonces ellas fueron mi modelo a seguir, y un modelo a seguir actual que tengo es mi hermana Kenia, que es una persona que nunca se pone un pero, siempre tiene tres profesiones, siempre sigue adelante, y yo digo, bueno, tengo que ser como ella, y eso que ella es menor que yo, un año menor que yo. Entonces, esas personas que te vas a encontrar a lo largo de la vida, que van a ser tu modelo a seguir, tenlo presente, el por qué, que les ves, que admiras y todo esto, para cada vez que te encuentras con algo difícil, tú decir, voy a ser mejor, vamos a mejorar cada cosa, quiero ser como alguien X. Y bueno,
Yo quiero hacer como muchas cosas, quiero ser como Oprah Winfrey, que es una mujer resiliente. Entonces, vamos a hablar un poquito de esta teoría del señor Boris Cyrulnik, que viene todo el estudio en base al entorno social, donde viven los niños, cómo se manejan, cómo viene la educación, y claro está, en eso está nuestra posición, en mi caso como docente, cómo podemos ser un modelo para un niño. Entonces la resiliencia se fortalece, se forma desde la niñez, dependiendo de las circunstancias. Entonces el señor Boris, que estudia en estos aspectos, lo basa primero en la adquisición temprana de recursos internos, la estructura de la agresión y la posibilidad de regresar a los lugares que ofrecen apoyo social. Muy esto aunado a las teorías de Anna Freud, que también estuvo en su momento trabajando con los niños que salían realmente del, ¿cómo se llama? Justamente del genocidio nazista. Entonces, ustedes van a escuchar en el link que les voy a dejar, lo van a ver en YouTube, que el señor Cyrulnik tiene muchísimas entrevistas buenísimas. Me gustaría que la escucharan. Además, les voy a dejar varios libros donde encontré parte de este material y voy a dar gracias, además, como siempre, a el chat GPT, la inteligencia artificial de Canvas también, que fue la forma en que pude reducírselo lo más posible este material. Sin ellos no lo podría hacer. Amo la inteligencia artificial porque leo muchísimo y de un libro de más de 200 páginas yo se los puedo convertir en algo pequeñito y es gracias a la inteligencia artificial. Entonces, estos factores explican la diversidad de los traumas. Además, destaca del gesto, del disgusto, el reproche de los padres, y esto voy a explicarlo. Es cuando los niños tratan de decirnos algo y nosotros, en vez de ayudarlos y darles una solución, o en vez de darles un abrazo, que quizás lo necesiten, lo que hacemos es reprocharlos. Entonces, cuando hacemos esto, nosotros le causamos un trauma. Y vamos a ver en esa parte de los traumas emocionales. Tenemos que tener presente que no podemos hablarle de esa forma a los niños. Tenemos que tener cuidado cómo le decimos las cosas y ponerles atención. Entonces, en base a estos conceptos de la adquisición de recursos internos que se van a impregnar en el temperamento de un niño, entonces vamos a ver cómo en la estructura de la agresión, cuando los niños son provocados por un golpe, y comienza a sudar, perdón, la herida, la carencia de, de uno tener de uno no tener los, ¿cómo se llama? La comida, de uno, habla mucho Cyrulnik de esto, de la carencia no solamente de amor, sino la carencia de las cosas necesarias, ¿no? ¿Verdad? Los recursos necesarios para un niño tener una buena estabilidad, no solamente de que si un niño llega magullado a su casa, cómo va a reaccionar su familia, cómo reaccionan en lo social, entonces, cómo esto se va a convertir en parte de una, ¿cómo se llama? De una circunstancia resiliente. Y cuando hablamos de los lugares donde se dan las actividades y las palabras de la sociedad, entonces vamos a hablar de cómo la guía de la resiliencia va a permitir proseguir ese desarrollo social y que está alterado por una herida específica que puede ser un trauma, puede ser una herida física, puede ser sencillamente un bullying en la escuela. Entonces de esto se habla mucho en la parte del libro de Los Patitos Feos, también en El Fantasma, y ustedes pueden buscar el libro de El señor Boris. Freud sostiene que las relaciones de otros seres humanos son la causa más frecuente e importante del sufrimiento humano. Dígase, y me disculpo por ese break que me di. Me tuve que dar un break, lamentablemente por una visita, y en ese break el universo me envió un super programa de un niño que va muy de acorde con la resiliencia, y les voy a dejar el link.
y es un link de ay Dios mío, de TikTok sobre un niño que habla de su escuela de baile que se llama Llame Yo. Y vamos a continuar. Entonces, veamos. Hablemos del trauma y prueba. Realmente hay una diferencia grande cuando experimentamos un trauma y cuando experimentamos una prueba que el universo nos envía. Y es que cuando experimentamos un trauma, cuando hablamos de es necesario haber muerto para experimentar un trauma, es cuando decimos nos pasa algo fuerte, una experiencia que nos perturba muchísimo y decimos, he muerto. De esto doy un ejemplo. Yo tuve un accidente hace muchos años, un poco grave, y yo hasta creía que me había ido al cielo. Y los casos de traumas casi siempre creen que han ido al infierno. El caso especial es que yo creía que había ido al cielo. De eso se me creó la maxofobia, el miedo que tengo a manejar. Y claro está, voy a terapia y todo. Sin embargo, todavía esto sí que no lo supero y soy una persona resiliente, sin embargo, es un trauma que debo de manejarlo de otras formas médicas. En la prueba, realmente, en la prueba uno permanece igual, uno trata de superarlo, continúa su vida tal cual y ya. Entonces existen esas diferencias claves y vamos a ver qué es el trauma, que es lo que les comenté, la experiencia que te perturba, que es a causa de una respuesta emocional intensa, que tiene un impacto duradero en la salud mental y emocional de una persona. Y duradero significa que va a durar años. Cuando realmente es una prueba, usted lo que dura es nada, una semana, un mes y continúa su mundo hacia adelante. Los tipos de trauma pueden ser trauma físico agudo, que son las lesiones traumáticas causadas por accidentes, caídas y lesiones deportivas, y los traumas crónicos, que son lesiones o daños que usted está a exposición continua en condiciones perjudiciales como el síndrome de estrés postraumático. Hemos hablado mucho sobre el TPT y esta corresponde también al tipo de trauma emocional. El trauma temprano en la infancia son esas experiencias traumáticas durante la niñez que nos afectan en el modo del desarrollo cognitivo y de eso en estos momentos mundiales hay muchísimo, mucho trauma emocional que la gente no lo ve y estos son esos traumas emocionales los que crean muchísimos delincuentes y a veces no sabemos el por qué. Y es que realmente comienza desde una edad temprana. Trauma interpersonal causado por relaciones abusivas, negligencia y abuso sexual o relaciones conflictivas y trauma de duelo, esta pérdida de un ser querido que puede ser causado por un dolor emocional interno. Les he comentado anteriormente en mi podcast del trauma del duelo y es que el duelo tenemos que primero para manejarlo hacer las etapas del duelo y eso siempre va a existir. Lo que tenemos es que tratar de que nuestro duelo no pase más de 6 meses porque se nos puede extender a un año y se nos puede crear realmente un trauma del duelo, convocando así traumas psicológicos. En el trauma psicológico esto afecta a la salud mental, como el trastorno de estrés postraumático, el TEPT, del que les había comentado, que causa el trastorno de ansiedad, depresión y otros trastornos relacionados. De estos vamos a tener que cuidarnos muchísimo. Y cuando pasamos por estos tipos de trauma y los superamos, somos una persona resiliente. Como les comenté, en esto yo soy experta, ya pasé por una gran parte de ellos. Y como les había comentado del duelo, va a comenzar primero por la aceptación. Cuando una persona que queremos se nos va, debemos de aceptar que ese es su momento, ese es su destino, todos vamos a morir. Entonces, si yo nazco, me reproduzco y muero, está claro que yo me voy a morir. Entonces, debo de aceptar eso como viene. O sea, y después de ese proceso, que tengo mi proceso de aceptación, entonces ahí voy a desarrollar cómo, cómo se llama eso, cómo superar ese duelo, cómo recordar a esa persona, recordarla con momentos bonitos. Mi mamá, cuando se fue, mi mamá era una persona súper fuerte y realmente siempre dijo, el que no quiera morir, que no nazca. Entonces, realmente
era una persona que fue una persona para yo admirar en ese sentido, que pasó cada trauma y cada cosa en su vida lo estuvo superando. Entonces, el trauma de desastres son los traumas naturales, cuando hay los terremotos, las inundaciones, el incendio forestal, huracanes, esos terremotos que ocurren mucho en México. Hay gente que queda traumatizada y hay otras personas que en ciudades como en Japón, en México, hay constantemente terremotos que se van adaptando, que ya saben que el terremoto viene y sencillamente se adaptan, no se asustan. Eso ocurre muchísimo cuando esos casos de países que son constantes, pero en el caso de nosotros, por ejemplo, República Dominicana, que no es constante, un terremoto grande puede causarle a las personas un estado de miedo cuando entonces sientan que tiembla la tierra con algo pequeño. El trauma causado por el ser humano, claro, que son los atentados terroristas, las guerras y conflictos civiles, también crean tipos de traumas que pueden crear el TEPT y que van a llevar a otros tipos de trastornos. El trauma médico, el médico agudo, que es por las cirugías mal hechas, que quedan secuelas, accidentes médicos o enfermedades graves. El trauma crónico de enfermedades graves, tanto como el VIH, la parte de los cánceres, los tumores, enfermedades autoinmunes, crean tipos de estrés negativo y a su vez mucho trauma psicológico. Y hemos visto, hay varios programas en Netflix que son de los médicos que hacen las cirugías para arreglar cirugías mal hechas, que las personas pueden durar tiempo realmente con un trauma psicológico y físico porque no se sienten bien, no quieren salir, bueno, dejan hasta de trabajar, otros que tienen trastornos alimenticios, porque un trauma causa una línea de otras enfermedades. Entonces, en el trauma racial, cultural y social, que es el trauma que trata de la discriminación, de racismo, xenofobia como tal y opresión cultural. El trauma social, que es el causado por la pobreza, la falta de vivienda, el desplazamiento, las mudanzas que a mí no me gustan para nada y las faltas de acceso a los recursos básicos. Estos traumas a los niños les afecta muchísimo. Por eso habla mucho en su entrevista y habla mucho en su libro, Boris, sobre el tema de que el gobierno se tiene que, ¿cómo se llama?, que responsabilizar, que la sociedad debe de estar pendiente, por ejemplo, con el tema de los orfanatos, de cómo reaccionar y cómo trabajar con estos niños que padecen del trauma social. Entonces, ¿cómo construimos esa resiliencia? Las personas que han sufrido todos esos traumas que acabamos de ver, para recuperarse a través de la resiliencia individual, la atención médica, terapéutica, van a necesitar de apoyo. Y eso es general para todo el mundo. Como yo les comenté, necesitamos apoyo médico, familiar, necesitamos apoyo de nuestros amigos, necesitamos apoyo de la gente que está en nuestro entorno y necesitamos apoyo también de los docentes. Entonces, esto se basa, puede ser poquísimo en la genética. Casi siempre el señor Cyrulnik habla mucho de que la genética es muy poco y que del entorno social, todo lo que él habla es de que el entorno social es que tiene que ver con la resiliencia. Entonces, la resiliencia permite superar los shocks inhumanos y encontrar el placer y la belleza en la vida. O sea, cuando logramos superar algo, vamos a ver siempre una vida del color que queremos. Como saben, la vida no es color de rosa, sino tú le pones el color. Entonces, del modelo, él habla en su libro, del murmullo de los fantasmas, de el pasado de la intimidad del adolescente. Y hemos hablado anterior de la adolescencia. Hablamos de la adolescencia, de que es la etapa en que sale de niño y quiere pasar a adulto y entonces está en el medio y está buscando su identidad, su sexualidad y realmente explorando todo sobre esa persona. Es donde se encuentra el yo. Le hablamos del yoísmo en la psicología y realmente la adolescencia, como dijimos, es una etapa súper, súper delicada y que tenemos que cuidar muchísimo. Él habla en su libro de cómo esto en esta identidad, en esta búsqueda, es fundamental y el rol importante que juegan entre la autoafirmación, el conflicto de autoridad parental que hay general, que
realmente los adolescentes necesitan mucho apoyo de los padres y cómo se encuentra esa persona, ese adolescente en conflicto. Entonces, el adolescente está en la búsqueda siempre de trabajar su resiliencia, de ser fuerte, de no parecer débil, porque está en su búsqueda de su identidad. Entonces, en su proceso de yo soy, ¿no? ¿Verdad? Entonces, es importante que se lean este libro si ustedes tienen chicos adolescentes y niños para que manejen más el proceso resiliente y además de eso que tengan cuidado con cómo se manejan con los adolescentes. Entonces, un entorno adecuado y que sea afectivo, que respalda la socialización del adolescente, va a ayudar a que las experiencias que puedan ser externas, traumáticas, el adolescente lo vea como algo positivo en su vida y eso se llama los fantasmas quedan conjurados. Eso aparece en el libro que dejo aquí escrito. Entonces, aquí hablamos de los tutores de resiliencia. ¿Y qué es un tutor de resiliencia? Es la persona, la institución, puede ser una fundación que ayuda a provocar ese renacer psicológico en los adolescentes, en los niños y que tratan de, obviamente, de dejar su huella con los niños. Entonces, un significado, algo que tú dejes que sea poderoso, que sea un evento significativo para el niño, será su modelo de identidad. Y, como les dije, yo seguí mi modelo de mis tías. Mis tías son mi tía Frida, mi tía Alma, mi tía Carmen, son un modelo a seguir. Mujeres superpoderosas y emprendedoras que siempre buscaron su libertad económica, su libertad profesional, su libertad de pensamiento. Y yo decía, yo no quiero ser una mujer que dependa de un hombre. Quiero ser una mujer que tire para adelante, que siempre esté pensando en cuáles van a ser mis posibilidades de mejoras, que voy a estudiar mucho. Y esto fue en base a esa educación. Entonces, tengamos pendiente que podemos pasar procesos difíciles, pero tener una persona que nos apoye y que nosotros nos sintamos con ese apego familiar, que sepamos que alguien nos ama, es importante. De esto habla mucho también en su libro y en sus entrevistas. Habla mucho Cirulnik, que espero que la vean aquí debajito, donde lo voy a dejar, de cómo es importante crear ese vínculo familiar con nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros hermanos, de que se sientan queridos. O sea, realmente el sentirse apoyado es importante para crear esa autoestima, crear esa confianza de que también nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros familiares puedan comunicarse. Eso es lo que llamaríamos la comunicación asertiva. Entonces, como profesores también podemos ser un modelo a seguir. Y aquí vamos a hablar de un ejemplo, les resumí, de un ejemplito que hay de, bueno, un niño que pasó muchas cosas, estuvo preso, pasó por muchísimo. Y bueno, lo van a ver, les voy a dejar un link que lo pueden leer todo el proceso de una entrevista de ese niño que 20 años después, bueno, dice que su modelo a seguir era un profesor y el profesor, claro, ya no tenía ni la menor idea de ese alumno, pero siempre creamos como docentes esas pautas positivas. O sea, tenemos que también tener cuidado como docentes cómo nosotros nos expresamos con los alumnos, de dar esas pautas positivas porque nosotros no sabemos qué está pasando un alumno en sí. Entonces, el educador siempre va a tener una influencia importante en estas personas que van creciendo. Tomar en cuenta que al final un niño es un individuo que va a crecer y que se va a convertir en un adulto. ¿Qué queremos? Un adulto que sea resiliente. Entonces, Cirulnik introduce en su obra el concepto del tutor y desarrollo que considera al niño que en dificultad acepta su papel, ¿no? Acepta su rol y que en el desarrollo posterior va a tener ese papel clave. Como dije, un niño es un individuo que va a crecer. Entonces, entre los factores del desarrollo están una persona, o sea, una persona con la que el niño tenga un vínculo fuerte y constructivo. Como les dije, el niño necesita tener un vínculo con su mamá y con su papá, de tener la confianza de decirle cualquier cosa que le pase también y que usted sepa escucharlo. Y de eso hemos hablado en las diapositivas pasadas y en esta vamos a repetirlo varias veces. Las relaciones formales y también informales
con el tutor que tiene un niño y un adolescente, y el niño precisa de esa persona en cuál creer, en cuál valor esas aptitudes, en qué diga yo confío. ¿Ok? Las reglas claves del comportamiento tienen que enseñárselas. Si ustedes no enseñan a sus hijos, después dicen cuando son adolescentes que porque el niño está mal criado y después cuando tiene 18 años que porque no es igual que usted. Y es que usted no le ha dado las pautas claras y las reglas de comportamiento que debe de llevar en otros sitios. Entonces, la confianza y el sentido de coherencia. Además, escuchar siempre lo que el niño dice, escuchen, porque usted no sabe lo que está pasando en la escuela, no sabe lo que está pasando en su mundo exterior, con sus amigos, si visita una casa. Tengan cuidado con esto. Desarrollar sus actitudes e integrarla en el contexto social, educativo y familiar conveniente, conveniente. Enseñar el desarrollo y las responsabilidades. Le estaba comentando a un amigo mío que tiene que enseñarle a su hijo de crearle la responsabilidad, de decirle la realidad. Si estamos sin dinero, tenemos que decirle aquí todo el mundo necesita sacrificarse. Entonces, eso es importante. Entonces, eres resiliente y si no lo eres, aprende. Aprende de tus experiencias pasadas, de todos tus errores, que eso te van a llevar a ser resiliente y además de eso, a mejorar muchísimo. Acepta tu realidad. Si la realidad nuestra es que lo que tenemos es un televisor grande y esto lo vi y se los voy a dejar en el video del niño Eric que me encantó, que él dice, y yo tengo una televisión buenísima, grandísima y lujosísima, porque no sirve. Acepta su realidad y continúa hacia adelante. Es un niño, está claro. Entonces, ustedes piensan que un niño quizá no tiene la claridad, pero no, los niños tienen los conceptos más claros que hay en el mundo. Ven lo que es. Entonces, agenda tus metas realistas y alcanzables. Como les he dicho antes, queremos muchísimas cosas. Yo quiero 3.000 millones de dólares. Estaba viendo en la película del billón de dólares y yo también lo quiero. ¿Qué ocurre? No me puedo tirar una meta tan irreal en este momento. Me creo pasos de agendar metas que sean realistas y a corto plazo. Practica la gratitud. Y siempre les digo, vamos a practicar y dar gracias por todo lo que tenemos, porque somos súper, súper bendecidos, porque podemos comer, por lo menos en mi país, ahora mismo no hay guerra y somos súper, súper felices, tenemos playas, tenemos ríos y eso es tan maravilloso que cuando tenemos calor también podemos usar el agua. Y qué maravilla que tenemos hasta agua, porque hay muchísimos sitios que ni eso tienen. Entonces, sé optimista, aprende las técnicas de afrontamiento. Como hemos hablado en las técnicas de afrontamiento, está el yoga, están los ejercicios que yo les he dicho que hasta caminar una hora ayuda para tu enfocarte en tus pensamientos. Y además de eso, como siempre digo, el mindfulness es maravillosísimo. O sea, las meditaciones, háganlas. Las de Deepak Chopra, las de Louis Hay, las meditaciones que ustedes quieran. Hay muchísimas buenas meditaciones aquí en YouTube y los pueden buscar. Yo creo que les he mandado varios links, así que cuando ustedes necesiten técnicas de afrontamiento, utilícenla. También pueden agregarse a grupos. Yo estoy agregada al grupo ahora mismo de el señor Kenji y estoy agregada, claro está, a tu estatus ingobernable, la mujer ingobernable. Como siempre me agrego a muchos grupos que son muy feministas y muy de empoderamiento, porque yo soy una mujer súper poderosa y espero que tú lo seas también. Elige tu modelo a seguir, como te comenté, y eso es lo más importante. Y si quieres continuar recibiendo todos mis capítulos, por favor, sígueme, suscríbete y darle un like si te gustó el capítulo y además compártelo para que otras personas conozcan cómo ser resilientes. Cada dificultad lleva consigo una oportunidad de crecimiento. Mil gracias y cuídense mucho. Como siempre, ser resiliente.